Radio, la hora es 5 en punto. Primera. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al programa de Las Artes, su programa de arte y cultura. Yo soy Manuel Torres. Hola Manuel, ¿qué tal? Les saluda Cristina Belfu desde la Ciudad de México con esta nueva manera de hacer radio en la que nos vamos a divertir muchísimo porque vamos a hablar del arte, pero desde un punto de vista humano, sentimental, emotivo, en que vamos a encontrarle de verdad ese saborcillo que tiene el arte y la cultura, que como dice don Vicente Rojo, un artista español-mexicano, ya que somos una combinación así en la conducción de este programa, que quien trabaja para la cultura trabaja por la vida. Así que vamos a platicar con todas esas personas que trabajan por la vida, Manu. Pues sí, en este espacio vamos a hablar sobre todo este mundo tan complejo que es el mundo de la cultura, pero de una manera amena, de una manera que todo el mundo pueda entender. Aquellos que llevan mucho tiempo pues en el mundo de la cultura también puedan entender, pero también gente que está apenas iniciándose, apenas empezando, pues que tiene curiosidad, pero le parece, uy, esto es demasiado difícil, no sé yo si voy a poder entender, no sé yo si me va a poder llegar a mí este tipo de cosas, esto del arte es muy complicado. Vamos a hacerlo desde una perspectiva sencilla, amena y sobre todo entretenida, interesante, que nos pueda permitir adentrarnos un poco más en este mundillo. Así es, Manu, tienes toda la razón, porque aquí lo importante es perderle el miedo al tema cultural. Creo que no solo en mi país, como en Vancouver, a donde llega esta señal y mandamos muchos saludos a todas las personas que se encuentran en trayecto y que nos están escuchando ahora mismo. También en España, pues resulta que a veces la cultura es impuesta, que te llevan del colegio para ir a ver los museos, o que te obligan a ver una película para entregar un resumen al día siguiente al profesor. Esa es la razón por la que muchas veces terminamos alejándonos de la cultura, cuando en realidad es pues una oportunidad para ser felices, para estar en contacto con nuestras emociones y para descubrir una nueva manera de ver el mundo, Manu. Efectivamente, tienes toda la razón. Vamos a pasar un momento. Sí, vamos a pasar un momento a publicidad y ahora volvemos enseguida con los contenidos, ¿vale? No se despeguen. Sí, por favor. Sí. Continuamos en nuestro tour por las artes. Regresamos. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, el Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubai. Nos acompañarán en tu programa Las Artes. Conducido por Manuel Torres. Miércoles 5 de la tarde. Solo aquí, por Net Radio. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-8799-0825. Eternal.
Hola, ¿qué tal amigos de Net Radio? Soy Tatiana y los quiero invitar a que escuchen Net Kids, hecho especialmente para ustedes, todos los domingos a las 9 de la mañana. No se lo pierdan. ¡Feliz, feliz, feliz! Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Bueno, pues ahora, amigos, regresamos de nuevo. Oye, Cristina, quería preguntarte, ¿tú cómo fue que te metiste en el mundo del arte? Hola Manu, espero que ahora sí nos escuchemos muy bien. A todas las personas que nos sintonizan en este momento, por favor háganos saber que nos están escuchando bien en todas partes del mundo de habla hispana, a donde llega nuestra señal. Pues te cuento, Manu, que la verdad ha sido algo que me ha llamado la atención de manera pues casi natural. Los mejores momentos que he pasado de diversión con amigas, con amigos desde la facultad, yo creo, han sido pues relacionados con la cultura. Les estoy hablando de los conciertos, por ejemplo. Estoy segura de que muchas personas se sentirán identificadas. Los conciertos son cultura, y los conciertos de rock o de cualquier otro tipo de música pues son experiencias que uno conserva en la memoria durante mucho tiempo. Por supuesto, los museos, una forma de divertirse que no cuesta tanto y que se puede uno pasar ahí buenas horas y buen rato disfrutando del arte y de lo que pues nuestro momento histórico nos enseña, y a veces viajar al pasado en algunas salas específicas de museos interesantes alrededor del mundo o en nuestra propia ciudad. Así podemos acercarnos más a saber quiénes somos nosotros. Y bueno, pues ahora de manera pues más cercana en la radio, como es en este momento, o buscando difundir a artistas plásticos, su trabajo a través del mundo, y que es muy importante que la gente lo conozca, ¿no? Porque pues esto es un poco, si no hay quien lo observe, tiene menos sentido una expresión artística. ¿Y tú, Manu? Bueno, yo, fíjate, Cristina, yo al principio empecé siendo músico, ¿no? Yo de pequeño, mis padres vieron que tenía algunas actitudes musicales, pero siempre carecí de toda disciplina para poder aprender a tocar un instrumento musical. Pero bueno, lo uno llevó a lo otro, y a mí siempre desde muy chico siempre me interesó mucho todo el tema de la cultura. Mis padres me llevaban a exposiciones, a conciertos, a galerías de arte, a visitar pues lugares donde se respiraba la cultura, ¿no? Y entonces lo uno me llevó a lo otro, y luego yo siempre fui muy fan de las caricaturas, de los cómics, y entonces ya en su momento pues empecé, pues me dio por dibujar, y entonces pues de ahí como una manera, pues como una válvula de escape, ¿no? Me dedicaba a hacer dibujos por los márgenes de las libretas, de los libros de texto. Bueno, tenía todos los libros de texto llenos de dibujos por todos los lados, y al final pues lo uno lleva a lo otro y acaba uno metido, pues no sabe muy bien cómo, pues en Bellas Artes. Bueno, sí sabe muy bien cómo, pero bueno, sí. Eso es interesante, porque muchas veces se piensa que la cultura es una actividad para el tiempo libre, pero en realidad, Manu, es una actividad para ser libre, que es un poco distinto el significado. Y ahora que hablamos sobre la cultura popular y la cultura que nos rige en nuestros días, me gustaría mencionar un poco sobre lo que sucedió ayer, y que seguramente en todo el mundo se enlazó la señal para escuchar el discurso de Barack Obama, que está despidiendo su mandato. ¿Lo escuchaste, Manu? Sí, yo lo escuché ayer, lo escuché entero. Fue un discurso maravilloso, y además muy sentido, donde dio muchos agradecimientos, pues sobre todo pues a Joe Biden, cuyo hijo acaba de fallecer recientemente, bueno, hace relativamente un año, y sin embargo siguió en el cargo, ¿sabes? Y hay también agradecer ¿cómo se llama? Agradecer mucho a toda la gente que le ha ayudado, y yo creo que en este momento pues va a haber un cambio muy grande en la manera de hacer política y en la manera de influir en las personas y en las
sociedades que va a hacer, pues al fin y al cabo, Estados Unidos, ¿no? Ya se ha visto con las nominaciones y bueno, pues hombre, siempre hay que dar un tiempo de gracia, ver y esperar antes que juzgar, pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Claro, ahora mismo ya podemos observar un cambio de discurso bastante radical. Sí. El discurso de Obama de ayer fue un discurso de cierre enorme, magistral. El hombre, que es un gran orador, inicia diciendo que fue un privilegio y un honor servir a su pueblo, lo cual es bastante interesante y muy emotivo, ¿no? Servir a mi pueblo, no tener el poder, sino servir a él. En otra parte del discurso, que ha sido muy retuiteado y muy compartido en las redes sociales, pues le agradece a su esposa Michelle Obama, que le dice: no es solo la madre de mis hijos y mi esposa, sino mi mejor amiga, ¿no? Algo como íntimo incluso, y que pues llega al corazón de cualquiera. Yo creo que si yo hubiera sido Michelle Obama, ¿no?, me hubiera soltado a llorar en ese momento, pero Michelle entera nada más sonrió y le miró de manera con mucha complicidad, muy interesante. Y bueno, por supuesto, Joe Biden, su vicepresidente, que ha sido su brazo derecho, le hace un agradecimiento también muy profundo, en el que le dice que es su mejor amigo, parte de su familia. Y bueno, pues creo que todo el mundo se desbordó en aplausos. Un gesto muy significativo es que haya regresado a Chicago, su lugar de origen, en donde inició todo, a concluir su proceso como presidente de la República, ¿no? Es verdad, porque él empezó siendo gobernador del estado de Illinois, pero es verdad, y tiene razón. Fue un momento muy sentido, muy emotivo, además dicen que inusual, porque al fin y al cabo los discursos de clausura se suelen dar en Washington ante una comitiva no tan nutrida, y yo pude ver yo no solo vi el audio, sino que también vi el vídeo, y fue un discurso bastante multitudinario, o sea, había muchísima gente. De hecho decían que inusualmente largo, porque duró casi media hora debido a las múltiples interrupciones, porque la gente se paraba a aplaudir y se paraba, sí, muy interactivo, muy marcando una manera de hacer política, ¿no? Muy cercana a la gente, muy intentando entrar en contacto con las necesidades reales de la sociedad que él ha vivido en los últimos 8 años, y muy de cara a la población. Yo creo que puede darse por satisfecho de una etapa que ha concluido, pues, de la historia reciente de Estados Unidos y del mundo. Y ahora... Sí, sin duda Barack Obama pasa a la historia, ¿no?, por todo lo que significa, por cómo llegó a la presidencia, por su discurso de campaña y su discurso como presidente. Por supuesto, la gestión y la administración de Barack Obama pues tiene sus claroscuros, pero sin duda, como personaje, es un personaje que ha manejado un discurso inspirador, un discurso humano, un discurso muy cercano a la gente, como tú lo mencionas, de solidaridad y de apertura. Cambia el discurso radicalmente con Donald Trump, que habla de dividir, habla de trabajar por uno mismo, del logro, de ser egoísta, claro, por supuesto, con un discurso mucho más empresarial que político, y pues hoy mismo responde también desde su lugar de origen, Nueva York. Fíjate. Pues sí, es que recientemente ha dado una rueda de prensa donde ha marcado ya unas ciertas pautas que va a seguir. Bueno, ¿no? Pues de lo que va a ser, pues yo creo que ya van apuntando, o sea, yo creo que ya está bastante perfilado cómo va a ser el estilo que se va a manejar desde la Casa Blanca en los próximos 4 años, sobre todo teniendo en cuenta, pues que, bueno, a mí hay un detalle que me llama mucho la atención, que es que mucha gente piensa que pues que el señor Trump, pues en campaña prometió pues una serie de cosas, pues que evidentemente, bueno, como todos los políticos, no van a cumplir, no van a llevar a cabo, siempre dicen, dice una cosa, pero luego va a tardar un tiempo en implementarla. Yo creo que estamos, no solo en Estados Unidos, sino en todo, pues en muchas partes del mundo se puede ver como efectivamente cada vez se permite mucho menos la mentira, el decir, no, voy a hacer esto, pero ya luego mañana, os prometo esto para poder llegar a ser elegido, y luego, pues cuando a mí me convenga, ya al final casi de la legislatura, pues voy a hacer algo a prisa y corriendo para decir que efectivamente he cubierto el expediente. Pero bueno, todo esto tiene un impacto muy claro dentro del mundo de la cultura, porque al fin y al cabo el mundo de la cultura pues es eso, o sea, no se puede entender
la cultura contemporánea sin vivir en este mundo. No se pueden disociar una cosa de la otra, ¿no? O sea, tú te puedes... Es muy difícil entender pues cualquier exposición o cualquier movimiento artístico pues sin estar uno pues un poco, aunque sea informado de cuáles fueron los cambios y las grandes repercusiones que tuvieron pues los acontecimientos históricos de aquella época, ¿no? ¿No crees, Cristina? Así es, tenemos que seguir muy de cerca qué va a suceder en este sentido, cuáles son las expresiones que surgen de manera estética y artística en el mundo alrededor de lo que sucede como acontecimiento político. Y bueno, algo que sí me gustaría destacar de Donald Trump, Manu, que recientemente estuve en Nueva York, es que él ha redignificado espacios. Por ejemplo, invirtió en recuperar la pista de hielo de Central Park, y esto es parte de lo que sucede con la cultura en el espacio público, con el arte en el espacio público, que tiene que ver con redignificar los espacios. Entonces, bueno, vamos a darle una oportunidad al señor Donald Trump. Esperemos que su discurso sea moderado en determinado momento y que no nos afecte como hispanohablantes, como latinoamericanos, que bueno, ha sido un poco rudo al referirse a nosotros, especialmente a los mexicanos, pero bueno, en ese sentido creo que hay que mantener la cabeza en alto, hay que mantenerse siempre cercano a sus raíces y saber quién es uno para que ningún tipo de discursos radicales como este sea realmente significativo en nuestro espíritu. Tienes toda la razón, hay que darle un poco de, vamos a decir, un poco de chance, ¿no? A este personaje que va a influir pues de una manera definitiva en nuestras vidas, sin lugar a duda, por lo menos yo, pues tanto pues en la tuya como en la mía, porque al fin y al cabo tú te encuentras en el Distrito Federal y yo me encuentro en Vancouver, en Canadá, o sea que vamos a verlo casi como quien dice, no desde la primera fila, pero desde un palco, ¿no? Desde... casi desde el gallinero, bueno, no, yo diría un palco que todavía te cerca, pero cerca del escenario, tampoco tan lejos como si fuera, pues vamos a decir Europa, pero ahí que aún te puede llegar, si pasa algo, pues aún nos va a salpicar bastante, ¿no? Con suficiente distancia para poderlo analizar, Manu, pero otro de los acontecimientos importantes esta semana en tema cultural, pues fue la entrega de los Golden Globes, en donde también hubo este tipo de comentarios respecto a la nueva política y los cambios que están sucediendo en los Estados Unidos. ¿Viste la gala, Manu? Sí, bueno, estuve escuchando la gala la vi, pero sobre todo lo que vi fueron los comentarios que hizo Meryl Streep, que me parecen pues muy a colación de este asunto, ¿no? Efectivamente, o sea, cuando se puso a hablar sobre este tema. Pero bueno, podríamos hablar un poco más de esto después de la publicidad y así la gente se queda pues con las ganas de saber, ¿vale? Buenísimo, no se despeguen. Sí, bueno, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Continuamos en nuestro tour por las artes. Regresamos. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, El Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubai. Nos acompañarán en tu programa Las Artes. Conducido por Manuel Torres. Miércoles 5 de la tarde. Solo aquí, por Net Radio. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. ¿Quieres recuperar tu figura? Luce una figura bella y saludable. Adelgaza ahora con nuestra exclusiva combinación de tratamientos de estética médica para reducir tallas y mejorar el contorno corporal. En Blanca Medical Aesthetics contamos con la tecnología más avanzada para obtener los mejores resultados. Comunícate ahora con nosotros y obtén tu primer consulta gratis al teléfono 778-833-4816. Conviértete en la mejor versión de ti. Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa.
Hello, les habla la chica fresa. Como ya la conocen, Les invito a que me escuchen todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Net Radio. que le sirvan refresco. No se lo pueden perder, está padrísimo. Es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa. Y volvemos de la publicidad en su programa Las Artes. Esto, Cristina, a ver, cuéntame, ¿tú llegaste a ver la gala entera o solo viste, qué viste de la gala? Porque yo no la he llegado a ver, yo vi el discurso de Meryl Streep y luego vi quiénes habían ganado. Pero, ¿tú qué? Fíjate que he visto algunos comentarios y sobre todo me gustó. Los discursos fueron realmente emotivos, resultaron ser muy originales, sobre todo al final de la gala, cuando ya se hacían las preguntas a las celebridades del cine. Por ejemplo, a Gosling, que respondió que mientras él grababa la película, que fue multipremiada, pues que le dedicaba este premio a su esposa porque ella estaba criando a una niña con un bebé en el vientre y además apoyando a su hermano para luchar contra el cáncer. Entonces hace un reconocimiento como a esta vida cotidiana, ¿no? A lo que le sucede a la gente de a pie que no es actor de Hollywood, mientras ellos están grabando en esta fantasía, las películas que también recuperan emociones humanas, pues como su esposa, que es un soporte dentro de su hogar, es quien lo impulsa a estar pues en primera fila en su carrera, pero al mismo tiempo cría a sus dos hijas, ¿no? Una en el vientre y otra ya pues siendo una pequeñita, y apoya a su familia. Me pareció bastante interesante que recuperara este agradecimiento, aunque al final cuando los reporteros se acercaron a preguntarle cuál era el ideal para él de pareja o de romance, él contesta pues muy simpático, diciendo que había bebido ya demasiado como para poder contestar esa pregunta. Bueno, pero la verdad es que el comentario anterior pues es una exaltación un poco pues a la vida familiar y pues al papel que juegan las mujeres, ¿sabes? En este caso, pues en todos los aspectos y lo difícil que es llegar a tener una carrera hoy en día profesional y poder combinar todas las facetas de la vida, porque la verdad es que pues es una cuestión muy complicada, porque muchas actrices pues tienen que dejar su carrera un tiempo pues para poder pues ser madres y eso es un problema muy grande, porque luego a los 6 meses, con lo rápido que va este mundo, ya nadie se acuerda de ti, ¿no? Ay, qué horror. Oye, Sí. Manu, pero Ryan Gosling además es un príncipe, es guapísimo y encima Sí, claro. con estos sentimientos, pues la verdad es que terminó de conquistarnos a todas. Sí. Y además le han dado el Globo al mejor actor, o sea Así que es. lo tiene todo, sí, lo tiene todo él y Emma Stone. Que Emma Stone, fíjate que todo el mundo la identificaba como un poco, pues esta chica así que dicen, bueno, que es mona, que pues que parece más bien una cara bonita de estas que pues son flor de un día, que duran 24 minutos, bueno, como decía Andy Warhol, ¿no? Que tienen sus 15 minutos de gloria y luego desaparece del mundo de la farándula, ¿no? Y sin embargo, ahí está, ahí ha hecho pues sus pinitos con Iñárritu, con Alejandro González Iñárritu en Birdman y acaba de ganar pues junto con Ryan Gosling pues estos por actriz. ¿Tú la has llegado a ver la película? Es interesante lo que dices, Manu, sobre todo porque ahora que hablábamos del rol de la mujer en la vida contemporánea, pues ella Sí. es como esta otra parte, ¿no? Las mujeres que se enfrentan a la vida laboral y que además en un mundo de hombres pues tienen que superar los prejuicios de la flor de un día o de es una cara bonita, demostrando al doble su capacidad histriónica y su capacidad como profesionales. Entonces, bueno, pues resulta que los Golden Globes pues no nos quedaron a deber, yo creo que estuvieron bien pagados. Y pues si ustedes lo vieron, por favor coméntenos a través de redes sociales
en la mía, en Cristina Belfu y también en la de la emisora. Manu, ¿se las puedes decir, por favor? Sí, por favor, si queréis colaborar en Antena, nosotros tenemos nuestro Facebook en la emisora, que es netradioonline.com, o si quieren, también nos pueden llamar al teléfono de la emisora si quieren colaborar, si quieren que les pongamos en antena, al 778-772-0701. Y ustedes, pues, si se animan a llamar, pues los pondremos en antena y podremos hablar juntos, pues junto a Cristina, conmigo y con Cristina, sobre qué les ha parecido la gala o sobre cualquier cuestión relativa al mundo del arte que les pueda interesar. Y bueno, vamos a ver. ¿Tú has llegado a ver alguna de las otras películas premiadas o que fueron mencionadas en la gala? Que estuvieron en alguna de ellas. Manu, fíjate que ya están en mi lista de pendientes para verlas, porque se me antojan muchísimo, pero la verdad es que algunas pues no se han estrenado por acá y otras sí que no me he acercado al cine a verlas, pero creo que son actores que valen muchísimo la pena y que pues no quedan a deber, o sea que es garantía ir a ver una de esas películas, sobre todo ya cuando son premiadas por los Golden Globes, pues ya tienen el sello de calidad. Sí, bueno, este año también, bueno, una de las nominadas fue Manchester by the Sea, que aquí la llegaron a promocionar, no sé si llegó al cine, porque a ver, Manchester by the Sea, del director Kenneth Lonergan, que es una película pues que a mí en su momento, con Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, que es un gran actor también y tiene grandes dotes interpretativas, te podría llamar la atención diciendo, joder, el hermano de Ben Affleck, otro que también, fíjense ustedes, hace un par de años la gente se reía de Ben Affleck y ahora, ¿quién se va a reír de Ben Affleck? Porque es un gran actor, gran director y que lo tiene todo. Y encima, aparte de tener un Oscar por la mejor película, por Argo, tiene otro Oscar junto con Matt Damon porque firmaron ambos el guión de Good Will Hunting, la película de Gus Van Sant. Y su hermano también está nominado, o sea que es una familia de actores, de hombres del Renacimiento, que vamos a hablar también de un hombre del Renacimiento luego más adelante en el programa. ¿No opinas? Así es, Manu, pues yo creo que es interesante seguir la pista y sobre todo el contexto de los actores del cine y no solo de ellos, sino también de los artistas plásticos, también de los escritores. Es importante saber de dónde vienen y hacia dónde van, porque esto nos va a permitir tener una mayor profundidad en la interpretación de su trabajo y poder entenderlo mejor. Efectivamente, vamos a seguir la carrera también de algunas personas y aquí no solo vamos a hablar de cine, vamos a hablar de arte contemporáneo, como bien has apuntado antes, de arte público, de arte antiguo, de arte moderno, de todo lo que es el mundo del arte y de todas las manifestaciones que esto tiene, porque tiene manifestaciones casi en todos los campos, algunas mejores, algunas peores, pero nosotros solo vamos a hablar de las buenas. Efectivamente. Bueno, me parece perfecto, Manu. Fíjate que yo le he preparado a nuestro público unos consejos para que ahora que ya se acerca el fin de semana, que estamos a la mitad, como le decimos en México, el ombligo de la semana, puedan preparar sus visitas a los museos, ya sea si van a salir de viaje o si en su ciudad local o donde nos escuchen, puedan prepararla y disfrutarla mucho más. Es importante que elijan horarios atípicos. ¿Por qué? Porque en museos que son muy, muy concurridos, ¿no? Estoy hablando del Museo del Louvre, el Museo Metropolitano de Nueva York, Bellas Artes aquí en México, pues siempre hay largas filas y pues se pasa uno como todo el tiempo formado y ya cuando llegas ya está súper cansado. Entonces recomiendo que lleguen pues en momentos que sean atípicos, es decir, o muy temprano o ya casi cuando va a cerrar el museo. No se asusten porque tampoco tienen que verlo todo de una sola vez. Si llegan una hora antes del cierre del museo, la gente va a estar ya a punto de salir. Quizá encuentren alguna promoción como en el Museo del Prado, allá en Madrid, una hora antes de salir o de cerrar. El museo es gratuito y entonces puedes entrar a ver las salas más importantes que te llamen más la atención. Por eso el siguiente consejo, Manu, es fundamental. Hay que preparar la visita, es decir, ¿qué quiero ver? ¿No? ¿Qué es exactamente lo que me ha llevado a este museo? Eso que quieras ver, hay que identificarlo. No escojas 100 piezas, escoge 4 o 5 o quizá una sala entera. Por ejemplo, en el Museo de Antropología se puede escoger
la Sala Maya, solo ver esa en la primera visita y después ya podrás tener otro acercamiento. A veces cuando salimos de viaje nos da la impresión de que nunca vamos a volver. Pues no, dejen algo pendiente para que puedan volver a la siguiente y tengan ganas de visitar más cosas. Pues Dos, eso es es un importante. consejo, eso que acabas de decir, ¿eh? La verdad es que lo de planificar las visitas es una cosa que a la gente sí le puede... Bueno, aquí en Vancouver la gente, sobre todo, bueno, es que también un poco depende de los horarios que tengan los museos y de cuál sea el día del museo. Hay gente que, pues que dice, no me mira, vamos a ir a un museo, pues no me apetece pagar, no me apetece entrar. Pero ahora que lo dices, pues lo de mirar las ofertas, como cuando es el día del... Suele haber en cada ciudad un día que es el día del museo, que suele ser pues gratuito entrar, o mediante una donación pues simbólica uno puede entrar y ver pues el contenido que hay en el museo, que siempre es interesante pues meter el pie un poco, por lo menos para probar cómo está, pues como cuando uno se mete en una piscina, ¿no? Que va metiendo un poco el pie pues para probar la temperatura, ¿no? Exactamente, pero además no sean codos, ¿eh? Sí hay que dar un buen donativo porque toda inversión en la cultura no es desperdicio. Para los que se les hace como un poco pesado ir al museo, les sugiero que inicien por la tienda de souvenirs. Les aseguro que ahí van a encontrar cosas súper bonitas, súper chulas y quizá les llame la atención encontrarlas de manera física, de manera original, todas esas reproducciones que en la tienda de souvenirs nos venden, ya saben, en gomas, en cases para el celular, en lápices, pues podrán ver de dónde vienen esas obras maestras que están en los museos. Créanme que la tienda es muy interesante. El otro punto a visitar en un museo, y que no es desperdicio, créanme, es la cafetería o el restaurante del museo. Normalmente las cafeterías de museos, restaurantes en todo el mundo suelen ser como de diseño y tienen algo especial. Además no son muy caras, están diseñadas pues para estudiantes o para públicos especiales, en lo que ofrecen pues cosas ligeras para que puedas estar ahí de momento, de paso, y generalmente están ubicados en lugares maravillosos con vistas espectaculares, así que hay que visitar la cafetería. Esto como para que se les vaya antojando ir al museo y se vayan aficionando a esta actividad que no suele ser cara, que tiene sus momentos de oferta y que además pues puedes pasarte ahí una tarde maravillosa. Es importante que escojan bien la compañía, porque muchas veces pues si escogemos una mala compañía resulta que no les gusta para nada el museo y nos pasamos una tarde aburridos o con prisa. Es mejor solo que mal acompañado, es decir, puede uno pasarse una tarde solo en meditación en un museo muy a gusto y también compartirlo con alguien que tenga las mismas ganas que nosotros de descubrir y de llenarse los ojos de cosas bonitas. Manu. Sí, no, es que además tienes toda la razón. Ahora que acabas de comentar lo de la cafetería, fíjate que yo en las cafeterías sobre todo yo recuerdo pues tertulias vespertinas en el en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ¿no? Ay, que es precioso, además, qué bárbaro. Efectivamente, y además esto bien de precio, pero es que el Círculo de Bellas Artes te da como un poco, como que te sientes también, tú también, como parte de la exposición, ¿no? Ahora que lo acabas de comentar. Sí. Te sientes como un poco como casi como más culto, ¿no? Entonces, sí. Allí rodeado de arte y de gente, pues esto, un poco de, como decimos en España, de la farándula, ¿no? Del faranduleo, que es la gente del mundo del arte, los artistas, la bohemia, y un poco la gente en verano, sobre todo, bueno, si vas al Círculo de Bellas Artes en verano en Madrid, que es algo que si alguno de España nos está escuchando, o si por casualidad alguien que va a estar en verano en Madrid, pues es totalmente recomendable, porque lo que es la propia... La terraza es preciosa, la terraza es inigualable. Es sí, además tiene... Desde allí se ve Madrid perfectamente. Sí, tiene, bueno, y la parte de abajo tiene unos cañones de agua que te echan agua pulverizada y entonces estás estupendamente allí tomando café, viendo pasar la gente. Bueno, es un privilegio. Pero lo importante, o sea, esto es una manera de acercarse a un museo, pero lo importante, y a una galería, pero lo importante es el contenido. O sea, efectivamente... tiene todo esto, vivir el arte es un poco no solo ir a la galería, sino también el después, el antes, el ver un poco qué vamos a ver, preparar un poco lo que se va a ver o quizá decir, pues me interesa este tema, pues voy a ver esto y luego ya pues ir con alguien acompañado. A mí me encanta ir a las galerías acompañado y pues luego comentar un poco pues lo que se ha visto. Si bien uno tiene la suerte de contar con algún amigo, pues o bien que se dedica un poco o que tiene algo de idea de este tema, pues es mucho más enriquecedor, ¿no? Porque se inicia un debate y parece que hoy en día estamos todos colgados con el móvil y hay que recuperar eso un poco, ¿no? La conversación
pues de cafetería y un poco de volver a los cafés, que era una cosa que hacía la gente mucho en Madrid y que parece que es una tradición que se está perdiendo, el quedar con un amigo o con unos amigos en un café y tener pues una tertulia, ¿no? Una tertulia cultural, pues de ahí salían muchísimas cosas y había muchísimos intercambios, y parece que ahora todo de la tertulia es en Facebook y es darle al like. Pues hay que recuperar un poco este tipo de cosas, ¿no? Tienes razón. Y las cafeterías de los museos son el lugar perfecto para recuperar la tertulia. Incluso cuando no se va a ver la exhibición, encontrarse en la cafetería de un museo, créame que es una experiencia maravillosa. Por otro lado, tienes mucha razón también en que ha sido un cambio fuerte en la forma en la que nos acercamos al arte y que nos acercamos a los museos, el hecho de contar con la tecnología. Ahora, llegar a una galería, a una sala de museo, pues también es llegar a tomarse la foto con la Mona Lisa, que por cierto es una pintura de un personaje del que nos vas a hablar en un momento más y que nos vas a contar cosas interesantes, ¿no? Entonces, ya con el celular en la mano, el móvil, pues uno se toma la foto con la Mona Lisa, con la noche estrellada de Van Gogh, con las meninas de Velázquez, para decir yo lo vi y yo estuve aquí. Sí, efectivamente, o sea, bueno. Pero bueno, yo tampoco condeno nada de este tipo de cosas, porque aunque sea, pues es como decía antes, es como meter el pie en la piscina, es una aproximación pues para meterse en el mundo del arte, y es una aproximación, aunque sea que uno diga, bueno, pues esto no soy capaz yo de entender qué está pasando, pero cualquier cosa, pues todo el mundo reconoce, pues al menos la Mona Lisa, o si no la ha visto de pasada, si no es capaz de identificarla, y todo este tipo de cosas pues son siempre buenas, siempre son. Y además esto, gracias a la tecnología, pues hoy en día casi uno puede recorrerse los museos pues con una aplicación de móvil, acercarse a un cuadro, leer un código pues como si fuera un código de barras, y ya recibir la explicación en cualquier idioma que a uno se le pueda ocurrir, porque en el fondo una de las cosas más importantes que pueda hacer un museo ya no solo es el contener el arte, sino también la divulgación y el llegar a explicar todo lo que está sucediendo dentro, porque yo recuerdo cuando estaba en la carrera muchas veces se decía, no, es que el arte contemporáneo es arte para los artistas. No, señor, el arte es para todo el mundo, y para todo el mundo que se quiera acercar y para todo el mundo que se quiera meter y disfrutar de él, y hay que intentar hacer un esfuerzo de llegar pues a todo el mundo, como un poco hacía pues los grandes escritores de la literatura, uno de ellos, Ernest Hemingway, intentar tener un lenguaje llano, pero lleno de contenido, que le pueda llegar a todo el mundo y que no sea excesivamente complicado, porque si no pierdes la audiencia, y a veces más vale tener 5 minutos a la gente interesada que soltarles un rollo de 2 horas, que la gente no se entere de nada y que no tenga ni idea de lo que se está hablando, y además pues los has perdido totalmente. Esa gente pues no va a querer volver, ¿sabes? Es cierto que hay determinados niveles de comprensión, y hay gente, pues hombre, pues es como todo, ¿no? A unos les gusta, unos tienen pues la capacidad de, pues yo puedo ver pues media obra o una obra, y luego hay gente que se ve una pues obra tras obra y es capaz de estar un día entero en el museo. Incluso yo conozco de gente que se ha pasado semanas yendo a museos a estudiar solo un cuadro. Sí, hay que tomarse su tiempo, eso es muy personal. Y algo que me llama la atención de los museos, Manu, es que hay ciertas obras que quizá por su difusión o por su divulgación, o quizá por su propio magnetismo, son las que agolpan a la gente para mirarlas. Una de ellas, por supuesto, es la Mona Lisa. Es decir, este cuadrito pequeñito que no es tan grande como uno se lo esperaría, y además está envuelto en cristales que lo protegen de los rayos que la puedan lastimar y de los robos también, pues resulta ser un punto con tal energía que al que se acercan cientos de personas al mismo tiempo, y que todo el mundo quiere su fotografía allí o tomar algo o verla de cerca, que resulta muy interesante cómo las obras, quizá por su divulgación, quizá por su propio magnetismo, generan estos como cercos de energía, no sé cómo describirlos, a los que todo el mundo quiere acercarse. Eso sí, yo le pediría a la gente que nos escucha que en su próxima visita al museo identifique cuáles son estas obras que jalan tanto la atención, sí las vea, porque las tiene uno que ver, y luego nos comente pues qué es lo que sintió, ¿no, Manu? Pues sí, efectivamente. Bueno, si te acercas al Museo del Louvre, que es donde se encuentra el Louvre de París, es donde se encuentra
la Mona Lisa, pues si se pueden acercar, pues ya han tenido suerte, porque siempre suele haber como una pared de turistas en donde es imposible, vamos, es que es casi mejor coger, como tú has dicho antes, ir a la tienda de souvenirs y comprar un libro donde esté la foto de la Mona Lisa, porque verlo en vivo y en directo es casi, vamos, es muy difícil. Pero vamos a seguir hablando de la Mona Lisa, de la Gioconda, justo después pues de esta pausa publicitaria, así que regresamos. Continuamos en nuestro tour por las artes. Regresamos. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, el Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubai. Nos acompañarán en tu programa Las Artes. Conducido por Manuel Torres. Miércoles 5 de la tarde. Solo aquí, por Net Radio. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Quieres recuperar tu figura? Luce una figura bella y saludable. Adelgaza ahora con nuestra exclusiva combinación de tratamientos de estética médica para reducir tallas y mejorar el contorno corporal. En Blanca Medical Aesthetics contamos con la tecnología más avanzada para obtener los mejores resultados. Comunícate ahora con nosotros y obtén tu primer consulta gratis al teléfono 778-833-4816. Conviértete en la mejor versión de ti. Did you know that gold is real money? It has kept its value for over 2,000 years. Save pure gold now in small denominations. Get paid in cash to share with others. For more information, watch the video at netradioonline.com. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, el Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubai. Nos acompañarán en tu programa Las Artes. Conducido por Manuel Torres. Miércoles 5 de la tarde. Solo aquí, por Net Radio. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Pues aquí estamos de nuevo con nuestro programa Las Artes. Y quisiéramos enviar un saludo para todos aquellos que nos están escuchando, a mis amigos de España, de Colombia, de México, de Canadá y de Portugal. Y que muchas gracias por escucharnos, que aquí estamos. Y que animaros a llamar. Os vuelvo a dar el número de teléfono por si queréis esto, si alguno de vosotros aquí en Canadá se anima a llamarnos o desde donde os apetezca, al 778-772-0701. No os olvidéis que si llamáis desde fuera de Canadá tenéis que poner el 01, o sea el +1 delante. Y nuestro Facebook, también si queréis escribirnos un comentario, nuestro Facebook es netradioonline.com. Y muchas gracias por escucharnos, qué demonios. Pues estamos hablando antes de la Mona Lisa, de la Gioconda, ese cuadro tan misterioso de la historia del arte, porque en el fondo encierra muchas historias ese cuadro, y encierra también pues a los dos personajes, el retratado y el retratante, que siempre son muy importantes dentro de la historia del retrato, ¿no? ¿Qué opinas, Cristina? Totalmente, Manu, pero además
O sea, a pesar de, imagínate cuántos siglos tiene la Mona Lisa de existencia y todavía no nos termina de revelar todos sus secretos, ¿no? Me recuerdas al momento en que se anunció que existía una Mona Lisa en el Prado, en una de las bodegas allí perdida, que la descubrieron después de hacerle un tratamiento de restauración a otro cuadro y la encontraron debajo y resulta ser prácticamente igual a la Mona Lisa de Da Vinci que se encuentra en el Museo del Louvre. Sin embargo, esta otra es un poco más joven, de apariencia un poco más joven, un poco, tiene algunos colores distintos, matices, por ejemplo, en azul, pero claramente la podemos reconocer como la hermana menor de la Mona Lisa, Manu. Fíjate, qué interesante. Es cierto, en el Museo del Prado se encontró un cuadro, pero bueno, es que, claro, es que la Mona Lisa, la Gioconda, que era la mujer de Giocondo, pues obviamente eran unos ricos mercaderes del norte de Italia y evidentemente la gente que tenía un poco de dinero pues siempre intentaba inmortalizarse, ¿no? De alguna manera, porque eran los únicos que podían tener un poco pues acceso. Antiguamente eran solo la iglesia y luego pues la gente con muchísimo dinero, los que podían precisamente retratarse, que es básicamente perpetuarse dentro de la historia del arte y de la historia del mundo, porque antiguamente ¿quién podía hacerse un retrato? Hasta que llegó la fotografía a principios del siglo XIX, la gente no tenía pues una semblanza de cómo sería la gente pues hace mucho tiempo. Fíjate que una de las fotografías más antiguas que se encuentran, que existen, es de principios del siglo XIX, es de una persona que tenía casi 95 años, que es la única persona retratada del siglo XVIII, que tenemos constancia, y esta persona ha sido la única persona que ha sido retratada por la fotografía que ha pasado a la posteridad. Así que, o sea, todos estos avances que hoy tenemos hoy en día, como es tomarse un selfie, fíjate qué curioso, ¿no? El ser capaz de uno tomarse un selfie con la Gioconda estamos hablando, ¿sabes?, de un abismo tecnológico que es increíble, o sea, de cómo alguien es capaz de poder tomarse un retrato con alguien al que le separan 500 años de historia. Es una cosa, bueno, y si te tomas ya un selfie con el busto de Tutankamón, pues obviamente, pues muchísimo más, ¿no? Imagínate. Oye, Sí. Manu, pero el legado de Leonardo da Vinci, autor de la Gioconda, pues va mucho más allá del mundo del arte, ya que escribió códices cifrados, un espejo a la inversa, y hace investigaciones e inventos de lo más variado. Cuéntanos un poquito sobre estas otras cosas que no son tan populares de Leonardo da Vinci. Bueno, Leonardo da Vinci fue un personaje tremendamente singular, muy reconocido en su época. O sea, es uno de los 4 genios de... Bueno, es decir, o sea, desde que salió lo de las tortugas ninja parece que solo hay 4 genios del Renacimiento, que fueron Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, Donatello y Leonardo da Vinci. Pero había muchísimos más, había muchísima gente en aquella época trabajando, fue una eclosión cultural tremenda, aunque Leonardo da Vinci quizá ha sido de los genios del Renacimiento, pues es difícil decir quién era más genial, por si él o Miguel Ángel, que de hecho había un duelo, un gran enfrentamiento entre estos dos personajes, entre Michelangelo Buonarroti y Leonardo da Vinci, había una gran enemistad, pues porque claro, o sea, los que son un poco divos pues siempre se pelean entre ellos, ¿no? Entonces es una cosa pues que siempre surgen rencillas, como un poco hablar de los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? ¿Quién era mejor? ¿Quién era? Pues es una discusión que yo creo que ha quedado pues para la historia, porque en realidad a nadie, o sea, que le guste un poco la música, pues entra a discutir. Es como discutir quién es mejor, Verdi o Wagner. Pues Leonardo da Vinci, yo creo que fue, y mucha gente lo opina así, probablemente uno de los personajes que más temas ha sabido tocar y que ha sido capaz de tocar más palos dentro de la historia, porque no solo era un hombre de las artes, era un intelectual, era músico, aunque no nos ha llegado casi prácticamente nada de su música, nos ha llegado mucha de su ingeniería, nos ha llegado mucho de sus tratados anatómicos y nos ha llegado mucho de sus tratados ingenieriles. Y además, o sea, era tan fecunda su imaginación y tan fecundo su obra que hasta escribió un libro sobre normas de cocina, normas de conducta, porque llegó a ser maestre de ceremonias de César Borgia, que no sé si ustedes seguro que han visto, igual es posible que hayan sido capaces de ver en Netflix o en la televisión, los Borgia. Fueron una gran familia que llegó a tener una gran presencia en Roma. El Papa
el Papa Rodrigo Borgia fue, pues, era el patriarca de este clan, y César Borgia, pues, era su hijo, el príncipe cardenal, que porque al mismo tiempo era príncipe y cardenal, fíjense ustedes. Pero en esta época, es que fue una época tremendamente interesante de la historia, donde hubo un montón de gente brillante. Y además Leonardo da Vinci, pues fue una persona que en su momento, pues ya desde muy joven dio mucho que hablar, porque fue muy reconocido y vivió entre pues la mitad del Renacimiento, ¿no? Entre el año pues 1452 y muere en el año 1519, nació en Da Vinci, en la Toscana, y fíjense, ya en esa época ya estaba en contacto con otra de las grandes familias del Renacimiento, que fueron sus mecenas, que fueron los Médicis también, que fueron mecenas pues de muchísimos otros artistas. Y es muy difícil, si uno piensa, pues decir, oye, es que cómo uno puede ser mediocre rodeado de gente grande, pues es imposible. Es que uno rodeado de grandes mecenas y de grandes luminarias de la historia del arte, como fue pues Piero della Francesca, como fue Andrea Vesali, toda esta gente, es imposible que uno sea mediocre. Pues Leonardo da Vinci revolucionó todos estos campos que acabamos de mencionar, la ingeniería, las matemáticas, fue uno de los primeros hombres que llegó a hacer estudios del cuerpo humano. ¿Tú sabes esa parte? Eso está muy interesante, Manu, sobre todo porque no solo en aquella época, sino hoy en día, los artistas siempre están cercanos a la revolución, a lo nuevo, a la innovación, al tabú, despejan todas estas ideas que son tabú o que son consideradas como lejanas, como algo que no se puede tocar. Los artistas desde entonces hasta hoy siempre están cercanos a estos temas como tan controvertidos, ¿no? Como es el caso del cuerpo humano, que no solo en el Renacimiento, sino creo que hoy también sigue siendo un tema de tabú. Ya hablaremos sobre el cuerpo en alguna otra emisión, pero tienes razón, Leonardo da Vinci pues también estuvo cercano a estos estudios anatómicos en aquel tiempo en el que no se podía tocar el cuerpo humano, ni muerto, ni vivo, Manu. Fíjate. No, y es verdad, es que ahora que lo comentas, claro, fíjate lo que debió de ser. Pónganse ustedes, querida audiencia, un poco en la cabeza de una persona de hace 500 años, donde el cuerpo era un regalo de Dios y no se podía uno acercar a él, o sea, se podía pues un poco, bueno, existían ya determinados procedimientos médicos, pero muchos de ellos, sobre todo las grandes operaciones, muchas de ellas acababan pues en la muerte, ¿no? Cuando uno tenía algo realmente serio, le hacían una trepanación o le hacían una sangría, y entonces uno ya pasaba pues casi a mejor vida, ¿no? O sea, sin el casi, o sea, podía uno tener pues es que fíjese, es que 500 años lo que ha avanzado la medicina, pues en aquella época pues tocar un cuerpo, un cadáver, era muy muy difícil, y es justo en el Renacimiento cuando aparte se empieza a hacer todo este tipo pues empiezan a poder ir la gente a los depósitos de los cadáveres, y a poder investigar con ellos, principalmente de gente poco noble, ¿no? De pues mujeres que se dedicaban pues a la vida, vamos a decir, pública, y a los criminales, fueran principalmente los que dejaban a uno acercarse, ¿no? Porque ya se consideraban tan impuros y tan innobles, pues que nadie los quería tocar. Pero al resto se les daba pues cristiana sepultura y se acabó. O sea, ahí te dejaban, te metían en un hoyo, o si no te metían en una fosa común, dependiendo de la situación en la que uno estuviera económica, ¿no? Pero vamos, es muy interesante sobre todo este tema, porque uno ve cómo efectivamente, o sea, en los tratados, en los códices, porque Leonardo escribía códices, y los escribía además de una manera muy curiosa. No los escribía como se suele escribir de manera normal, de izquierda a derecha, sino que los escribía de derecha a izquierda y además al revés con un espejo. Entonces era muy difícil, uno lo leía y decía, esto es un galimatías, pero es que él lo escribía mirando con un espejo, era capaz de escribir para que la gente cuando leyera, ya que en aquella época era muy difícil que hubiera gente que leyera, porque no todo el mundo pues podía ir a la escuela, no todo el mundo tenía acceso a una educación superior, pues era muy difícil encontrar. Pues claro, leía uno aquello ya con sus pues mermadas posibilidades tecnológicas, y le parecía pues una locura, o sea, era incapaz de entender
lo que estaba describiendo, lo que estaba escrito en aquel códice, que era casi un enigma misterioso. Y hay algunos de los códices de aquella época que aún no hemos conseguido descifrar. Los de Leonardo sí que los hemos podido descifrar, porque ya digo, él utilizaba un espejo contra las páginas y entonces así escribía al revés, pero ha habido otros códices medievales y de aquella época que todavía permanecen indescifrables, porque de eso tendríamos que hablar algún día, ¿no? De los libros y de todo el conocimiento que hay oculto en la literatura que nos ha llegado. Parece que hoy en día es libro electrónico, Facebook, pero gracias a ello, gracias a los libros, gracias a la letra impresa, hemos conseguido ponernos en situación con lo que sucede en épocas en las que jamás hubiéramos podido vivir, y eso nos ha permitido entender un poco, pues, mejor y acercarnos más, de una manera más íntima, pues a la historia del arte. Tienes mucha razón, pero es sobre todo esto que nos has comentado sobre Leonardo da Vinci, pues resulta ser tan misterioso, tan maravilloso, tan increíble que haya existido alguien con esa genialidad, pues de lograr hacer avances en la cocina, en la ingeniería, en el arte y en todo aquello que aportó Leonardo da Vinci al mundo, que hay personas y hay teorías, Manu, que dicen que en realidad no se trataba solo de una persona, sino que eran varias personas que utilizaban una misma metodología para que sus obras fueran mejor recibidas. ¿Tú qué piensas? Bueno, así es, efectivamente. Fíjate, esto también se comenta de otros personajes también, pues muy reseñables de la historia. Por ejemplo, Lope de Vega. O sea, Lope de Vega, el ave fénix de las letras, pues era una persona, es que, claro, nosotros las obras conocidas son Fuenteovejuna, y muchas más, pero claro, su talento era de tal fecundidad que es imposible que una sola persona, o sea, haya dado de sí tanto a la cultura. Es imposible que una sola persona. También se dice lo mismo pues de otro personaje como es William Shakespeare. De William Shakespeare se dice que no fue él, que fue un seudónimo que utilizó pues otra gente de su época, como fue Philip Marlowe, que es también otro escritor muy reseñable de esa época, que escribió pues obras que eran como un poco más controvertidas, como por ejemplo las grandes tragedias de Shakespeare de los reyes, que dijo, uy, cuidado, no vaya a ser que aquí me cojan yo escribiendo aquí hablando de los reyes, hablando de Ricardo III, o hablando mal de Enrique IV, de Enrique V, y a ver si me va a pasar a mí algo, porque en aquella época no se podía enfrentar al poder regio, porque el poder regio en aquella época, o sea, no te castigaba como ahora, no te mandaban a la cárcel, simplemente te mataban o te torturaban. Eso era así en la Edad Media y en la Edad Moderna y comienzos de la Edad Moderna, no solo en España, en Inglaterra, en Flandes y en donde uno quiera pensar, porque era la autoridad y uno no se podía meter con la autoridad. Y además existía un concepto de justicia que era ejemplar. Es decir, uno cometía pues un crimen y la mayoría de las veces salía impune. Ahora, el día que te cogieran, pagabas por los tuyos y por los de todos los que hubieran hecho ese día un crimen, y los del mes pasado probablemente también, porque era una barbaridad. Pero es una cosa curiosa que en esta época, porque claro, las fuentes bibliográficas de Shakespeare, en el caso de Shakespeare, pues nos viene al famoso folio de Shakespeare, y entonces todavía existe alguna obra que no hemos encontrado, pero en el caso de Fuenteovejuna, de Lope de Vega y de Leonardo, pues esta gente pues un poco son los códices que se han recopilado. Pero yo creo que, a pesar de que, aunque fueran varias personas, o fuera una sociedad de gente tremendamente informada y culta, y yo creo que es una cosa que es increíble, que haya habido alguien que nos haya dado tanto. Así es, Manu, qué maravilla. Y pues ya para nuestra próxima emisión, porque ya estamos llegando al final de este programa, les traeré uno de los poemas de Lope de Vega que es mi favorito. Así que espero que todos estén en sintonía con nosotros, que nos compartan también sus poesías favoritas y quiénes son esos genios que los han inspirado o que les han llegado al alma, porque tienes mucha razón, que aunque sean varias personas las que trabajen para una misma causa, pues han logrado generar conocimiento que hoy en día nos hace vibrar, nos hace sentir y nos hace aprender más sobre el mundo, e incluso nos despierta la enorme curiosidad, que yo creo que esa es una de las grandes facultades del arte, Manu.
Sí, y además es el objetivo, tienes absolutamente toda la razón, y además es el objetivo de nuestro programa, un poco, no tanto, pues hombre, si ustedes quieren saber más de Leonardo da Vinci, ahí tienen toda la literatura que se ha escrito de él, pero nuestro objetivo es acercarles o ponerles en la buena dirección, porque a veces lo importante ya no es que te digan tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o léete este libro, sino que te pongan en la dirección, que te piquen un poco, pues como con un palito la curiosidad, y pues fíjate, no sabía yo esto. No sabía esto otro de Leonardo, pues ahora ustedes tienen la posibilidad, pues de, si les ha interesado esto que acabamos de hablar, pues poder leer más o cultivarse más, y la próxima vez, pues si ven una exposición, pues acercarse quizá, pues con otra óptica, ¿no? Con otra perspectiva. Y entonces, pues a uno, pues siempre es muy gratificante, ¿no? Ir a un sitio y tener un poco de idea, pues de lo que se va a ver. Y ya llegamos, pues al final de nuestro programa. Esperamos que les haya interesado todo esto de lo que hemos hablado. Regresamos la próxima semana de 5 a 6, el miércoles, como que va a ser nuestra cita habitual, a partir de ahora al programa Las Artes. Yo soy... Así es, Manu. Gracias, ¿Sí? Manu Torres. Yo soy Cristina Belfu. Agradecemos, por supuesto, la confianza del Checo Negrete que nos ha abierto este espacio y, sobre todo, el favor de su atención de quienes nos han sintonizado el día de hoy. Nos pueden seguir a través de redes sociales. Las mías son Cristina Belfu en Facebook, @Belfu en Twitter. ¿Y las tuyas, Manu? No, bueno, a mí me podéis seguir me podéis buscar por Manuel Torres Molleda y ahí me vais a encontrar, y si no, nos podéis escribir cualquier comentario que hayáis tenido a netradioonline.com, este es nuestro Facebook, y siempre cuando estemos en antena nos podéis llamar al teléfono de la emisora, que es el 778-772-0701. Y si llamáis desde el extranjero, pues no os olvidéis de poner el prefijo de Canadá, que es el 01 o el +1. Y os esperamos la próxima semana. Y continuaremos pues con esta singladura y hablaremos más pues de un poco pues de todos estos artistas y un poco de lo que ha acontecido en el mundo y lo que veamos reseñable que os podamos traer para haceros que os pique un poco más pues la curiosidad en el mundo del arte. Gracias, Manu. Hasta la próxima. Buenas tardes.